no tiene sentido. Es una muy buena frase para empezar este programa, ¿no? Hagamos lo que hagamos, nos vamos a morir y no hay nada que sea más cierto que nuestro inevitable final. Otra cosa que también es cierta es que mientras intentaba grabar esta introducción con unas palabras totalmente diferentes y con un guión mucho más estructurado, los perros no dejaban de ladrar y los pájaros se habían puesto a cantar su quinta sinfonía. Así que decidí tirar todo por la borda y empezar a hacerlo como se tiene que hacer. Improvisando, como si estuviera en un programa en vivo sin idea de lo que estoy hablando. Como si esto fuera un montón de conjunto de palabras incoherentes que se juntan para tener sentido. Y acá es cuando viene la pregunta: ¿qué clase de programa es el que vamos a tener hoy? Porque claro, la semana pasada entregué un programa bastante serio, ¿no? Estuve hablando de la dictadura, estuve hablando de 1985, de la peli y demás. Es bastante jodido. Quiero decir que ahora vamos a saltar a un punto totalmente opuesto. Hoy vengo a arruinar toda la seriedad, o hasta cierto punto al menos, porque me gustaría dejar un toque serio, que es un poco lo que manejo en mis análisis y demás. Dentro de todo es bastante esperable. Así que vamos a empezar y vamos a hablar de cosas raras, cosas sin sentido. Hoy les iba a traer una película, después les iba a traer dos, y al final decidí hacer un rejunte de cosas sin mucho sentido o lógica. Marcelo es quien les habla y están escuchando Pulsar Play, temporada 2, es de FM Vínculos 89.7. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, FM Vínculos 89.7, en Facebook e Instagram, o también pueden buscarnos con este mismo nombre en la Play Store para estar siempre sintonizados, siempre cuando tengan conexión a internet. Si buscamos en Google la palabra absurdo o absurda, nos va a dar la definición que es algo como contrario a la lógica, algo que no tiene sentido. Y creo que no hay mejor definición para todo esto que absurdo. Vamos a hablar de humor absurdo, de cine absurdo, que después va a ir pasando por ciertas cosas hasta llegar a una cúspide, a lo que yo considero uno de los grandes exponentes del humor argentino. Voy a tocar un poco de internet, un poco de humor español. Estoy adelantando un poco. Quizás las palabras absurdo y humor, tanto argentino como español, les puedan venir a la mente a algunos, sobre todo con la palabra internet de por medio, donde ha sido un rejunte para el humor absurdo. Espero que lo estén imaginando. Quizás sea más predecible en el caso de Argentina, y si son personas con cierta cultura de internet, por decirlo de alguna manera, van a conocer al gran personaje español al que voy a referenciar. Es un streamer ahora mismo muy famoso, pero en su momento, y todavía lo sigue siendo, tiene videos en YouTube que son increíbles porque no tienen sentido alguno y a la vez sí. Esto es lo que podría definir yo como absurdo en el cine. Cosas que no tienen sentido, pero a la vez sí. Cosas que no tienen lógica, pero de alguna manera terminamos aceptando. Y es por eso que vamos a hablar de un poco de cine viejo, un poco de cine que es de hace bastante tiempo. Entonces, y bueno, con bastante tiempo quiero decir que son del 71-74 más o menos sus inicios. 1971, por favor, 1800 no. Y es importante que tengamos en mente esto. Si son personas que consumen cine o que les ha gustado el cine durante el tiempo, quizás les vaya a sonar el nombre, quizás les vaya a sonar algún clip, algo. Pero, es más, antes de siquiera dar la introducción, vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que ellos dicen. Quizás no es lo mismo que verlo, pero yo creo que quizás se pueden dar un poco la idea del tono de esto, pues el rey Arturo está transitando las tierras de Inglaterra, buscando a los caballeros para conformar su mesa redonda. ¡Silencio! Y con mayoría de 2 tercios al asunto. ¡Silencio! ¡Te ordeno que te calles! Te ordena, ¿eh? ¿Quién se creerá que es? Soy vuestro rey. Pues yo no le voté. A los reyes no se les vota. Entonces, ¿cómo llegó a ser rey? La dama del lago, con el brazo enfundado en brillante seda, sacó una espada del fondo de las aguas
significando así la divina providencia que yo, Arturo, debía portar la espada. Por eso soy vuestro rey. Oiga, que a una mujer le dé por repartir espadas mojadas no es base para un sistema de gobierno. El supremo poder ejecutivo deriva de la voluntad de las masas, no de una absurda ceremonia acuática. ¡Silencio! No pretenderá ostentar el supremo poder ejecutivo porque una furcia natatoria le tiró una espada. ¡Silencio! Lo mismo podía ir yo por ahí diciendo que soy emperador porque una tía me lanzó una cimitarra. Me llevarían al manicomio. Para quienes todavía no tienen el contexto, o no lo lograron captar, más allá de lo que yo dije, el rey Arturo se topa con unos campesinos y va en dirección a una colina, esperando encontrarse con el señor, el caballero, quien gobierna aquellas tierras. Pero lo que se encuentra es con dos campesinos bastante peculiares, quiero decir. En esa época no estaba la noción, ni mucho menos se pensaba que un grupo de, o un par de campesinos cualquiera, por así decirlo, se opusieran tan abiertamente al régimen divino que Dios había otorgado a su rey. En este caso a la Dama del Lago, sin hacer tanto énfasis en una monarquía o tirando hacia una monarquía donde el poder derivaba de Dios, sino que en este caso es la Dama del Lago. Se entiende igual el concepto y la idea, ¿no? Jugando con lo absurdo, con lo que no tiene sentido de todo esto, es muy simple y está bastante descripto. Es ridículo que unos campesinos empezaran a hablar sobre democracia y sobre cómo una fuente de gobierno firme no proviene de lo que viene siendo que una mujer misteriosa, un ser misterioso venga al lago y te tire una espada. Este es un poco el humor de los Monty Python. Es un poco la idea que tienen los Monty Python. La forma de hacer humor es absurda, pero a la vez es inteligente. No sé si se entiende, porque cobra mucho más sentido y da mucha más gracia el caso de entender esos chistes, de escucharlos, de verlos y de consumirlos cuando uno tiene cierto contexto, cierta formación. En este caso no es tan complicado. Hay algunas referencias que quizás se escapan un poco más, incluso a mí, más que nada porque son británicos del siglo pasado, ¿no? Pero quiero recalcar, y esto es importante ya que estamos hablando, con un súbdito un poco cambio de tema, algo rápido, pero creo que es importante porque no lo tengo anotado en el guión y me ha venido a la cabeza ahora. Y es que estamos hablando de épocas muy similares. El clip que escucharon recién es una traducción de obviamente, pero la película se estrenó en 1974. Nosotros estamos en un periodo de dictadura muy cercano, al 1976. O sea, es prácticamente impensable el poder haber consumido una comedia donde los campesinos son anarcosindicalistas. En este caso, como ellos se definen, son una comuna anarcosindicalista. Entonces, tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia. Además, también tiene su gracia porque hay que entender las economías y la forma de vida en la Edad Media eran comunales en general. El rey era como el que gobernaba todo, aparte de los señores feudales, pero el manejo de las tierras era comunal, era en familias, era de a grupos. Así que tiene bastante gracia también. Y no voy a decir que es realista, porque obviamente no es realista, ¿no? Es absurdo y es algo que no te esperarías. No tiene lógica, va en contra del sentido común pensar que dos campesinos se opondrían al rey y cuestionarían su autoridad porque no fue elegido por la mayoría del pueblo. Y esto es a lo que vamos. Esta es la base del humor absurdo. Son cosas que tienen una vuelta de rosca, tienen un punto distinto, algo que los distingue. Y eso me parece increíble, fascinante, y hace que el humor, a pesar de ser tonto, entre comillas, pueda tomar una dimensión mayor, una dimensión donde se puede jugar mucho más y de manera más inteligente. Los Monty Python tienen 3 películas y una serie de 40 y tantos capítulos, o sea, de sketches cortos de 40 y tantos capítulos. Es el circo ambulante de los Monty Python. Después tienen su primera película, que es el fragmento que acabamos de escuchar, de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Después está mi favorito personal, La vida de Brian, que... A ver, La vida de Brian es una cosa muy curiosa, muy divertida. Trata de Brian, en este caso, ¿no? Que nació al lado de Jesús. Entonces, toda su vida se la pasa comparándose con el Mesías, ¿no? Él vive la vida marginada, por así decirlo, ¿no? De un Mesías marginado. Él no es un Mesías, él no está destinado a nada. Pero como justo nació al mismo tiempo que Jesús y al lado,
es bastante cómico. Más si tiene un sentido crítico hacia un poco todo lo que viene siendo dogmas religiosos y demás. Hay que tomárselo con humor, porque es lo que es, pero se le entienden mucho las críticas. También hay crítica política, no es todo de religión en la película, ¿no? Pero está muy muy bien trabajada y trata conceptos como de género, que me parece increíble que haya una obra que sea reconocida y que haya tenido su fama, por así decirlo, porque si bien eran películas muy underground, con muy bajo presupuesto, ¿no? Si no me equivoco, por ejemplo, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada estaban financiados por bandas de rock como Led Zeppelin y alguna Pink Floyd y poco más, tipo algunas bandas que eran conocidas pero no eran grandes productores, simplemente eran bandas que también iban de ese palo, no eran bandas muy, muy combativas contra los status quo, contra el conservadurismo, bandas muy progresistas. Y el humor de los Monty Python yo diría que es muy progresista también. Y hay que entenderlo en su contexto. Y aún así, aún si no compartís la ideología, te puedes reír de los chistes porque están muy bien planteados. Es humor absurdo, pero que te da esa vuelta. Entonces, a pesar de no tener lógica, después termina teniéndola en algún sentido. Y le encontrás la gracia. Es increíble. Tiene esos momentos de vamos a llamarle como de eureka, que entendés, que suena en tu cabeza, hace clic todo. Y te podés morir de risa. La vida de Brian, segunda película, mi favorita personal, muy recomendada. Y El sentido de la vida, la tercera, que es muy buena también, sobre todo cuando nos ponemos en ese plan de entender qué es lo que sucede, cuál es el sentido de la vida. Así que antes de seguir hablando, antes de pasar a la segunda parte de este programa, antes de que se me estire mucho hablando de los Monty Python, cosa que podría hacer y podría meter un montón más de pequeños sketches sacados de contexto que aún así podrían llegar a dar risa, vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos en nada. Watching the people get Larry. It's not very pretty, I tell thee. Walking through town is quite scary. Not very sensible either. A friend of a friend, he got beaten. He looked the wrong way at a policeman. Would never have happened to Smeaton. I know the Hortensia at night. La 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 la. La 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 la. I put it to riot. 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 Ooh, I tried to get to my taxi. Man in a tracksuit attacks me. He said that he saw it before me. Who wants to get things a bit gory? Girls drive around with no clothes on. To borrow £1 for a condom. If it wasn't for Chip, they'd be frozen. They're not very sensible life. La 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 la. La 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 la. I put it to
Acabamos de escuchar Kaiser Chiefs, I Predict a Riot. I Predict a Riot es el nombre de la canción y la banda es Kaiser Chiefs. Dato divertido, por si no lo saben, I Predict a Riot es predigo un motín, una revuelta. Sí, esta es la temática hoy. ¿Me van a correr por de izquierda o por zurdo de la radio quizás? No sé, estos dos programas están siendo un poco... no voy a decir que politizados, pero todavía. Pero están tirando esa onda, ¿no? Están tirando esa onda, no se preocupen. Les prometo que yo solo vengo a hablar de cine, pero... Pasan de cine, bueno, y de cosas, pero... Pasan cosas, yo no me hago responsable. Bien, terminando de hablar de los Monty Python y de su humor absurdo, es un humor que influenció mucho. Muchas series de televisión, sobre todo británicas y europeas, han buscado copiar ese formato, sobre todo el de sketches, con más o menos éxito. No voy a ponerme a revisar todos y cada uno porque pereza. Pero hay quienes lo abrazaron muy, muy bien en esta época de internet. Y uno de estos exponentes que a mí me encanta mencionar es alguien que he visto desde hace ya bastante tiempo. Ahora ha ganado fama haciendo streamings y demás, pero sigue teniendo sus videos y sigue siendo alguien rarísimo, porque es muy muy raro. Es Mr. Jagger. Mr. Jagger es un youtuber español, ahora streamer, que es absurdo. Es simplemente absurdo, no tiene sentido lo que hace. No hay que buscarle lógica, porque si le buscamos lógica nos vamos a volver locos. Me gustaría poner algún clip, pero es que no tiene sentido. Tipo, son raros. Es que ni siquiera sé cuál recomendar. Hay... A ver, tiene uno que es frases contra la depresión o reggaetón, y hay otro que es reggaetón contra la depresión, que es simplemente curioso como poco. Tiene un humor ácido muy negro, eso la verdad se ha dicho, pero es sobre todo irreverente, absurdo. Guiones que parece que no llevan a nada, pero al final te terminan contando una especie de historia. Después tenés uno de mis favoritos, y en general de los más suaves que tiene, por así decirlo, tipo en cuanto a humor, que no es un humor tan ácido, es Dynamo. Sí, Dynamo. Si ¿se acuerdan de... ¿Cómo se llama? De Discovery Channel, que estaba, creo que era Discovery, no me acuerdo, era uno de estos canales donde salía el mago Dynamo, que era el tipo, iba haciendo magia por la calle, la gente se volvía loca, era increíble, me gustaba mucho a mí. Y sobre esa época Jagger crea Dynamo, que es él haciendo tonterías, o sea, en vez de hacer trucos de magia, hace las cosas más evidentes y tontas. Y es increíble ver las reacciones de la gente que no se lo esperan, porque tipo, como, no, eso es uno de estos magos callejeros. Y va el chabón y te hace cualquier tontería, cualquier boludez. Es increíble, me encanta, soy muy fan de Mr. Jagger. Y tenía que mencionarlo porque me parece un buen exponente del humor absurdo actual. Pero, como... Tampoco sé si voy a estirar más o menos esto, porque tampoco quiero hablar... Es muy difícil hablar de Mr. Jagger y de la onda de YouTube, y sobre todo el humor absurdo de YouTube, sin llegar a cambiar, tipo, sin dar ejemplos. Es complicado, es complicado. Otro que me gusta mencionar, que tiene un humor más normal, pero tiene esta irreverencia, o tenía, mejor dicho, es Germán Garmendia. ¿Cómo me costó? Ese ni siquiera fue un chiste, simplemente fui yo tratando de pronunciar Germán Garmendia y tratando de no morirme en el intento. Entonces, este sujeto, este hombre, Germán, hola soy Germán, era el canal de YouTube, tenía un formato medio raro, tipo que copiaron mucho, o fue muy popular en Argentina también después, pero sin llegar a ese pico de éxito y sin tener esa misma chispa, que al menos creo yo, que tenía él, por personas como Julián Serrano. Nunca me gustó a mí, tengo que admitirlo. Pido perdón si hay alguna persona cuya adolescencia he ofendido. Me hago plenamente responsable de ello, pero tampoco me voy a hacer cargo, tipo que lo siento. Soy culpable, pero van a tener que lidiar con el que haya insultado a un ídolo adolescente. Acá lo importante es que Hola soy Germán tenía este humor bizarro. Iba como un blog, empezaba como un bloguero contando algunas cosas, tipo que iba hablando de su vida o de ciertas temáticas, siempre mezclándolo con sketch con humor irreverente y humor absurdo. De ahí salen elementos como el fierro golpeador de Parejas Felices, que es como
Ay, es el típico chiste de estoy solo para el 14 de febrero y la solución, ¿cuál va a ser? Ir a golpear parejas, tipo, no tienes... Es algo absurdo, ¿no? Tipo, que podemos pensar ahora, quizás es un poco antiguo este caso, quizás no haya envejecido tan bien. Y estoy tirando quizás de un poco de nostalgia y de memoria para llegar a los 10 minutos de podcast. Entonces sucede esto, ¿no? Otros ejemplos en YouTube que me gustan mucho, si les gusta temáticas sobre videojuegos, quizás les interesen. Son 3 canales de YouTube que mezclan este humor absurdo con ciertas cosas. Está Cinematics, si no me equivoco, es argentino y tiene un humor que me encanta porque te está hablando todo tranquilo como te estoy hablando yo, pero de repente te dice una tontería y sin alterarse y sigue hablando como si nada. Entonces te genera esa sensación de, ¿qué acaba de decir? Y tenés que retroceder un poco porque decís, no, en serio sí lo dijo. Y te da esa risa, te genera esa gracia. Porque esto rompe la lógica con la del guión del video. Me encanta, es muy bueno. Y por otro lado tengo a Byte Byte. Me gusta mucho Byte Byte. Si no te gustan los videojuegos, igual te recomiendo darle un intento. Tiene un humor un poco más ácido y random a veces, pero el tipo sabe mucho de lo que habla, te expone temas interesantes. Los videos están bien escritos y su humor también es un poco absurdo e irreverente, y a pesar de estar en todo el contexto. Y mi favorito personal, que mezcla un poco lo de Cinematics con cosas más absurdas y alguno que otro gag, debido que quizás a la experiencia que lleva en YouTube, es Joseju. Como José Juanjo, literalmente es la abreviación, Joseju. Es un youtuber que habla de videojuegos, habla a veces de series y demás, y me causa mucha gracia cómo logra hilar cosas que aparentemente tienen sentido, tratando una temática, dando una reflexión, pero de vez en cuando meterte una frase, algo que te causa gracia, algo que vos decís, no, pará, esto se va a volver muy meme. De hecho, hay un video empezó comparando 2 juegos que no tienen nada que ver, tipo, estaba hablando sobre Silent Hill 2, un videojuego de terror que quizás los que sean más de la vieja escuela de la Play 2 se acordarán, amigo. Casi vieja escuela de la Play 2, yo crecí, o sea, yo era de la época de la Play 2 y la Play 1, me siento viejo ahora. Bueno, comparando este videojuego de terror con Fortnite, y dicen, entonces de ahí salió una frase que era como común de streamers de Fortnite del momento, que era "¿dónde caemos, gente?". Y entonces ha agarrado esa frase y en distintos videos la ha estirado de tal manera, la ha roto tanto, que esto es algo muy de internet. Que a ver hasta dónde podemos encontrarle el sentido a la frase, o a dónde podemos hacer que esta frase encaje dentro de una conversación, dentro de un video. Es algo que me fascina, me da muchísima risa. De hecho, internet tiene un meme ya desaparecido bastante. Hay 2 memes, uno que todavía está vigente y otro que ha desaparecido ya. Por suerte, supongo, no lo sé, era muy turbio, que es Los, pérdida en inglés. Trataba de una tira cómica de 4 historias, tipo 4 viñetas, que trataban de la pérdida de un bebé. Así de fuerte era. Y en internet, por alguna razón, se empezó a deformar tanto que se buscaba como simbolismo ya. Entonces el juego, entre comillas, era ver qué tanto se podía deformar. Se podían deformar esas 4 viñetas, qué tanto podían cambiarse totalmente de contexto y de todo, y aún así ser reconocible. Y aún así la gente dijera, eso es Los. A ver, es un humor muy negro, muy fuerte, pero explica muy bien el humor absurdo de internet y la irreverencia de agarrar algo, deformarlo y transformarlo hasta que cambia totalmente su significado. Por otro lado, tenemos la canción de un muy joven Rick Astley, que decía que él no te iba a defraudar, que él nunca se iba a rendir, y que ante todas las cosas... Bueno, es una canción muy interesante que agarró cierta broma en internet, empezando creo que en Reddit o 4chan, de estos foros de internet, que se esparció como la pólvora, que consistía en decir, miren este super mega video que me encontré, y como no te aparecía la miniatura, era solo el enlace a YouTube, te mandaba a cierta canción.
esta canción de Rick Astley se terminó transformando y agarrando y viendo, se terminó transformando en un meme, el conocido Rickroll. ¿Qué consistía en esto? En hacer que las personas se tragaran la canción, se comieran la canción, ¿no? De manera involuntaria, que escucharan la canción sin quererlo, que fueran sorprendidos por esta misma. Y ahí está un poco la gracia de lo que se conoce como Rickroll. Esto, al igual que el meme anterior de Los, ha sido deformado tanto que ya ni siquiera tiene que ver solo con enviarte el enlace de la canción, sino que te mandan un meme que puede estar en código Morse o en braille, y vos decís, ¿qué dirá este meme? Con alguna imagen de fondo que no tiene nada que ver, y vos al traducirlo caes en la broma porque te comes la canción. Así que antes de entrar en la sección final de la televisión e internet mezcladas, y de una... no sé si habrán tenido influencia los Monty Python, pero que me recuerda mucho en el humor argentino, vamos a escuchar este pedazo de temón que me parece increíble. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. I feel commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. We've known each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. Inside we both know what's been going on. We know the game and we're gonna play it. And if you ask me how I'm feeling, don't tell me you're too blind to see. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give. We've known each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. Inside we both know what's been going on. We know the game and we're gonna play it. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie. Bueno, bienvenidos sean a su primer Rickroll, la verdad sea dicha. Quiero decir, fue muy tentador hacerlo, así que no pude evitarlo. Perdón si se esperaron otra canción, creo que era bastante obvio además que iba a sonar Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Y con esto entramos a la última etapa
de este programa, ¿no? Y vamos a hablar de alguien que, si sos argentino, lo conoces. Quizás no lo hayas visto muy seguido, quizás no hayas visto todos sus sketches, pero al menos habrás escuchado el nombre de Peter Capusotto. Tengo que ser honesto, es uno de mis humoristas favoritos. Yo tuve la fortuna de verlo, creo que fue el año pasado, en el auditorio acá de Tunuyán, que vino a dar una charla. Y se nota mucho el trabajo de Pedro Saborido y Diego Capusotto, los dos creadores. Peter y Diego, Capusotto, Peter Capusotto y sus videos, ¿no? Tienen un historial televisivo bastante más viejo, pero siempre han tenido este humor irreverente, absurdo y sin sentido. Y yo creo que Peter Capusotto es donde se nota más esta meca de la irreverencia. Vamos a parafrasear un poco todo este sin sentido, todo este absurdo, pero que detrás tiene un trasfondo. Hablar de Peter Capusotto sin mostrarlo también es complicado, porque es un programa que depende mucho de sus sketches, que tiene un montón de cosas que uno dice, bueno, algunos que quizás no tengan tanto que estudiarle, pero después tenés otros personajes que son como los que tienen análisis en internet, incluso, que están muy buenos. El canal de YouTube, si no me equivoco, es Café Kioto, donde trata algunos personajes y sus fuentes teóricas, te explica el chiste básicamente, pero está bastante bien, quiero decir, no te deja de dar risa por eso. Como lo son Violencia Rivas, como lo son Salta Llanta, como lo son Mickey Vainilla, creo que es el más conocido y el más como evidente dentro de todo, ¿no? A pesar de que quizás se puede excavar siempre un poco más y entenderlo. Cómo se puede entender a Bombita Rodríguez, el cantante montonero que va cantando alegremente sobre armar una molotov, de tomar las armas. Como Mickey Vainilla solo hace pop para divertirse, ¿no? Que él en teoría es una víctima, cuando en realidad todos pueden ver que el tipo está abiertamente discriminando a las personas, tratándolas sumamente mal, y como es una denuncia a dos sectores de la sociedad, ¿no? En este caso al evidente fascismo que tiene Mickey Vainilla, las personas que son con este tipo de pensamientos, y después a quienes lo toleran, por así decirlo, que es como que lo denuncian, pero en cuanto Mickey se hace la víctima, no, perdone, no, tranquilo, no te pongas así, cosas así, ¿no? Me encanta, soy muy muy fan de Mickey Vainilla, soy muy fan de Peter Capusotto. Pomelo es una referencia al rock, a estos como pseudo ídolos del rock que se creen que tienen al mundo agarrado por donde ellos quieren. Los Alta Llanta te plantean una temática sobre sociología, psicología ridícula, basada en un sketch absurdísimo, que son unos extraterrestres que vienen a robar zapatillas a la Tierra. O sea, es algo que mientras más profundo excavas, más sacas. Después tenés, el Colegio Benito Mussolini, o sketches donde el fascismo moderado, ¿no? Que en realidad te dan risa de entrada, vos decís, ay, qué gracioso, pero mientras más atención le pones, más serio se pone, más lecturas puedes sacar. Y yo creo que Peter Capusotto es un muy buen ejemplo de cómo un humor absurdo puede ser muy inteligente también, al igual que los Monty Python. Yo siento mucha relación. Y esto se me ocurrió simplemente después de ver una peli de los Monty Python. A los días estaba pensando, ¿cómo hago un podcast sobre esto? Entonces agarré y mientras estaba haciendo otra cosa, vi un video de Peter Capusotto. Y fue como que mi cerebro se iluminó. Fue como, es por acá, loco. Entonces así está terminando. Les recomiendo que le peguen una visión a cualquiera de las cosas. Los Monty Python son muy buenos. Son pelis algo viejas, pero se mantienen bastante bien. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada tienen una reversión del 2008, si no me equivoco, pero la original está bastante bien. Yo la vi por YouTube. Sí, está en YouTube, creo. Tienen clips también ahí sueltos por YouTube. Y un montón de cosas más, donde uno puede ver los videos de Peter Capusotto. Mr. Air también está ahí en YouTube. Esa bocina no está en YouTube, simplemente sonó de fondo mientras estaba grabando. Ay, Dios mío. Algún día voy a insonorizar toda mi pieza y nada más voy a escuchar. Pero hasta entonces, yo me despido de acá. Soy Marcelo Santamaría. Has estado escuchando Pulsa Play.
FM Vínculos 89.7. Sintonizalo siempre, tenelo ahí para escuchar buena música, escuchar programas de calidad muy buena y algunos de dudosa calidad como este. Creo que es el único de dudosa calidad en realidad. Todos los programas que hacen los compañeros en la radio son increíbles. Y también recuerden seguirnos en las redes sociales FM Vínculos 89.7, tanto en Instagram como en Facebook. Recuerden que pueden ir a la Play Store, a apretar el botoncito, poner FM Vínculos 89.7 y descargar ahí la app para tener y sintonizarnos desde cualquier lugar siempre que tengas conexión a internet. Yo he sido Marcelo Santamaría y esto ha sido Pulsa Play, temporada 2.